Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Me alegra verles otra vez aquí esta noche con el corazón abierto y con la mente abierta también para estudiar la palabra del Señor. Antes de que entremos a nuestro estudio, vamos a hacer lo que hacemos cada noche, y es implorar la presencia de Dios. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos en tu casa. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar para sembrar la semilla de la verdad en cada corazón. Te ruego, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto certero en nuestra alma. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos a ti en oración, y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar nuestro estudio, quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2, y voy a leer los versículos 15 al 17. Génesis, el capítulo 2 y los versículos 15 hasta el 17. Dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el mismo comienzo, Dios estableció una diferencia entre árboles comunes y lo que nosotros podríamos llamar un árbol especial que Dios apartó para él. Podríamos casi decir que era un árbol santo, porque el hombre no debía participar de él. Es decir, Dios hizo una distinción entre los árboles comunes y este árbol especial que él había apartado, y le dijo al hombre: no participes de este árbol, me lo he reservado para mí. Ahora, ustedes notan en este pasaje que dice que si Adán y Eva participaban del árbol que pertenecía a Dios, el resultado iba a ser ¿qué cosa? El resultado iba a ser la muerte. Y así fue que Adán y Eva comieron del árbol, es decir, participaron del árbol que Dios había apartado, que les dijo que no podían tomar de él y comer de él, y como resultado la Biblia dice que fueron condenados a muerte. Tenemos otro ejemplo que ilustra la diferencia entre lo santo y lo común. En el libro de Josué, el capítulo 6 y el versículo 19, Dios le había dicho al pueblo de Israel que conquistaran la ciudad de Jericó. Y como esta era la primera ciudad en la tierra prometida que ellos habían conquistado o estaban por conquistar, Dios le dijo a Israel: el oro, la plata, el bronce y el hierro son para mí, están consagrados para mi santuario, es decir, son santos. Ustedes no pueden participar de estas cosas porque me pertenecen a mí, están consagradas. Noten lo que dice en Josué 6 y el versículo 19 sobre esto. Dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. La palabra es Kadash en hebreo, que significa santo. Es decir, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Después de eso, Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes conquisten otras ciudades, ustedes pueden tomar para sí el oro, la plata, el bronce y el hierro y lo que está en esas ciudades. Pero esta ciudad, Jericó, es la primera que ustedes van a conquistar en la tierra prometida. Es mi diezmo de la tierra prometida. Por lo tanto, el oro, la plata, el bronce y el hierro me pertenecen a mí. No son comunes, sino que son sagrados o santos. Pero la Biblia dice que un hombre llamado Acán
tomó del oro que pertenecía a Dios. Y para hacer una larga historia corta, nos dice en Josué el capítulo 7 que Dios mandó a apedrear a este hombre y a su familia. Se llamaba Acán. El pecado de Acán fue que él tomó lo que Dios había consagrado para sí, había tomado lo santo y lo trató como si fuera común. Ahora, si había una cosa que Dios había enfatizado en Israel a los sacerdotes, es que ellos debían distinguir entre lo santo y lo profano, o entre lo santo y lo común. Es más, en la corona del sumo sacerdote se hallaba una inscripción muy interesante. Encontramos la descripción de esta inscripción en Éxodo, el capítulo 28 y el versículo 36. Éxodo 28, 36. Dice aquí: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Es decir, Dios mandó hacer como una corona que debía usar el sumo sacerdote, que decía santidad a Jehová. La Biblia dice que los sacerdotes, los líderes espirituales o los ministros debían ser muy cuidadosos en enseñarle al pueblo la diferencia entre lo que era santo y lo que era común. Notemos lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 44 y el versículo 23 sobre este particular. Ezequiel, el capítulo 44 y el versículo 23. Dios les está hablando a los sacerdotes, a los ministros o pastores de aquella época. Y dice lo siguiente: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La palabra profano no es negativa, significa entre lo que es santo y lo que es común. Y sigue diciendo: y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, debían enseñarle al pueblo a distinguir entre lo que era sagrado y lo que era común, entre lo que era santo y lo que era profano. Era una de las tareas importantísimas de los sacerdotes enseñarle al pueblo a hacer esta distinción. Ahora, en esta noche vamos a estudiar una historia que particularmente ilustra la importancia de distinguir entre lo santo y lo común, entre lo sagrado y lo secular. Es la historia de dos hijos de Aarón que se llamaban Nadab y Abiú. Vayan conmigo al libro de Levítico, el capítulo 9, y voy a leer los versículos 23 y 24. Levítico 9 y el versículo 23 y 24. Aquí se describe el momento cuando se inauguró el servicio del santuario en el tabernáculo en Israel. Y vamos a encontrar que cuando los sacrificios se colocaron sobre el altar, Dios manifestó su aceptación de una forma muy especial. Noten el versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y ahora escuchen bien: y salió fuego de delante de Jehová. ¿De dónde salió el fuego? De delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, el fuego que consumió los sacrificios era un fuego especial, era fuego santo, porque había venido de parte de Dios para consumir esos sacrificios. Ahora, ese fuego representaba algo. En realidad, el fuego en la Biblia representa o es un símbolo
del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que se vieron lenguas como de fuego, que era una indicación de que había caído el Espíritu Santo. Cuando predicó Juan el Bautista, dijo que el Mesías iba a bautizar al pueblo al Mesías con el Espíritu Santo y ¿con qué? Y con fuego. Es decir, el fuego simbolizaba el Espíritu Santo. Ahora, Dios le dijo a los sacerdotes que cuando ellos entraran al santuario, ellos debían usar solamente el fuego de ese altar, porque ese fuego era santo. Dios le dijo a los sacerdotes: no me metan al santuario ningún otro fuego. Este fuego de este altar es el que tienen que usar para meterlo en el incensario, porque este fuego vino de mi presencia, este fuego es santo. Ahora, hemos dicho que el fuego representaba el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué representaba el incienso con que se debía mezclar ese fuego? Vamos a notar lo que dice la Biblia en el Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Dice allí, claramente interpretando lo que representaba o simbolizaba el incienso: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Qué debía subir como el incienso? La oración. El don de mis manos, que es lo mismo que la oración, como la ofrenda de la tarde. Es decir, el incienso representa la oración. ¿Y quién lleva nuestras oraciones al cielo? El Espíritu Santo nos ayuda a orar, según dice en Romanos el capítulo 8. Notemos un par de versículos más sobre lo que simboliza el incienso. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 8 y el versículo 3. Apocalipsis, el capítulo 8 y el versículo 3. Dice allí: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar de oro en el lugar santo del santuario, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a ¿qué cosa? Ahí está otra vez: a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuevamente se relaciona el incienso ¿con qué? Con las oraciones del pueblo de Dios. Un texto más que habla sobre el incienso: el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y los versículos 8 hasta el versículo 10. San Lucas, el capítulo 1 y los versículos 8 hasta el versículo 10. Aquí está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien estaba ocupando el octavo turno del sacerdocio, porque eran 24, en el santuario inmediatamente antes de la venida de Jesús. Dice allí en San Lucas 1 y el versículo 8 lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y fíjense lo que estaba haciendo la gente afuera mientras él estaba ofreciendo el incienso adentro. Dice en el versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba fuera haciendo ¿qué cosa? Orando a la hora del incienso. Es decir, mientras Zacarías estaba presentando el incienso, eso representaba que las oraciones del pueblo estaban entrando ante la presencia de Dios. Es decir, el fuego representaba el Espíritu Santo y el incienso era simbólico de la oración. Ahora queremos regresar a Levítico 10 y estudiar esta trágica historia, pero también una historia que nos enseña grandes lecciones para que nosotros no caigamos en el mismo error en que cayeron estos dos jóvenes
sacerdotes, hijos de Aarón. Noten el capítulo 10 y el versículo 1. Acaba de caer el fuego santo sobre el altar. Dios ha dicho, cuando mezclen el fuego con el incienso, traigan el fuego de este altar. Dice en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Fuego extraño, ahora escuchen bien, que él nunca les mandó. ¿Sabían ellos qué fuego debían ofrecer? ¿Lo sabían bien? Claro que sí, porque si ofrecieron fuego que Dios no les mandó, sabían qué fuego era el que Dios había mandado. Es decir, ellos a sabiendas le ofrecieron, escuchen bien, le ofrecieron a Dios fuego común como si fuera santo. Tomaron un fuego ordinario, un fuego de todos los días, y lo ofrecieron a Dios como si fuera santo. Tomaron lo común y lo ofrecieron como santo. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que los dos fuegos se veían parecidos? ¿El fuego sobre el altar y el fuego que llevaron dentro del santuario? Claro que sí. ¿Creen ustedes que si hubieran metido el dedo en uno o el otro fuego, se hubieran quemado el dedo igual? Claro que sí. ¿Creen ustedes que si se hubieran analizado las propiedades químicas de un fuego y el otro, las propiedades químicas hubieran sido iguales? Claro que sí. Fuego es fuego, ¿verdad que sí? No. El texto dice que aunque los fuegos se parecían y aparentemente eran iguales, este fuego del altar era fuego ¿qué? Santo. No debían traer ningún fuego común, aunque fuera idéntico al fuego santo que había llovido sobre el altar. El gran pecado de Nadab y Abiú fue traer fuego común y ofrecérselo a Dios como si fuese santo, y lo hicieron a sabiendas. Ahora vamos al versículo 2. Qué terrible castigo. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿De dónde había salido el fuego que consumió los sacrificios? De Jehová. ¿Y este fuego de dónde salió? De Jehová. ¿Y a dónde estaba Jehová? Estaba en el santuario, ¿verdad que sí? En el lugar santísimo. Y yo recalco este punto porque hay muchas personas en la iglesia adventista hoy en día que dicen que Dios nunca destruye a nadie. Que Dios sencillamente retira su mano y el diablo es el que destruye. Eso es cierto en la mayoría de los casos, pero no en todos. Porque el origen del fuego que consumió a Nadab y Abiú salió de la presencia de Jehová y Satanás no estaba ahí. Y fue el mismo fuego que salió de la presencia de Jehová para consumir el sacrificio. Es decir, este fue un castigo directo de Dios porque ellos tomaron fuego común y se lo ofrecieron a Dios como si fuera ¿qué? Como si fuera santo. Hay ciertas historias de la Biblia que a la gente no les gusta que se relaten. Porque hoy en día la gente quiere pensar que Dios es solamente amor y que Dios no destruye a nadie y que Dios no espera que se le respete. Por ejemplo, la historia de Usa, que tocó el arca santa cuando Dios dijo, no me toquen mi arca santa. Los dos osos, las dos osas que salieron e hirieron a los 42 niños porque la gente insultó al profeta santo. Lo que pasó con Coré, Datán y Abirán, que se los tragó la tierra porque irrespetaron el sacerdocio santo. Lo que pasó con Ananías y Zafira, porque algunos dicen, oh, ese era el Dios del Antiguo Testamento, ahora estamos bajo el Dios del Nuevo. Pero la historia de Ananías y Zafira se realiza después que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y el gran pecado de Ananías y de Zafira fue tomar el dinero santo que ellos habían apartado y usarlo con sus propios fines y con sus propios propósitos. En cada uno de estos casos, donde hubo una destrucción que para nosotros es difícil de concebir, difícil de comprender, es porque la gente irrespetó lo que Dios había apartado como
santo. Dios espera que se le trate con respeto. Ahora vamos a ver qué fue el gran pecado de Nadab y Abiú. El pecado de ofrecer lo común como si fuera santo. ¿Qué representaba en realidad lo que ellos hicieron? Hemos dicho que el fuego representa el Espíritu Santo y hemos dicho que el incienso representa la oración. Yo pregunto, ¿llevaron ellos el incienso que era? Sí. Es decir, la oración estuvo bien, pero lo ofrecieron con un espíritu ¿de qué? De desobediencia. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, dice la Sagrada Escritura. Noten lo que dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. ¿Qué pasa cuando nosotros le ofrecemos nuestras oraciones a Dios con fuego extraño? Es decir, en desobediencia. ¿Puede el Espíritu Santo bendecir esas oraciones? ¿Puede Dios recibir esas oraciones cuando a sabiendas estamos desobedeciendo a Dios? En absoluto. Note lo que dice en Proverbios 28 y el versículo 9. Dice aquí: el que aparta su oído para no oír la ley, es decir, para no hacerle caso a la ley, para no obedecer la ley, su oración también es ¿qué cosa? Es abominable. Yo pregunto, ¿habían desobedecido Nadab y Abiú la ley de Jehová? Sí. Es decir, estaban presentando la oración, pero la estaban presentando ¿en qué? En desobediencia a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que esa oración es abominable ante Jehová. Note también lo que dice en los Salmos, el Salmo 66 y el versículo 18 al 20, sobre este asunto de orar a Dios mientras que le estamos desobedeciendo. Salmo 66, y vamos a leer en el versículo 18, Salmo 66 y el versículo 18. Dice aquí el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, si yo tengo iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Es decir, el pecado de Nadab y Abiú fue sí presentar fuego común como si fuera santo, pero eso representaba el hecho de que estaban presentando la oración en desobediencia abierta a la voluntad conocida del Señor. Ahora volvamos a Levítico, el capítulo 10, y vamos a mirar el versículo 3. Levítico, el capítulo 10 y el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora, una mejor traducción es la que se encuentra en la versión New King James en inglés. Le voy a leer cómo reza allí. Dice, y lo voy a leer en inglés: by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. Es decir, los que se acercan a mí tienen que tener en cuenta de que yo soy ¿qué? De que yo soy santo. Y tienen que tomar en cuenta de que lo que hagan debe traerme gloria. Es decir, deben venir a mí en obediencia, deben venir a mí con respeto, reconociendo que yo soy un Dios santo, el gran Dios del universo. Ahora noten lo que Dios le dijo a Aarón y a Moisés y al pueblo. Generalmente lo que haría Israel en un caso como estos, cuando alguien moría, es celebrar un periodo de luto. Pero fíjense lo que Dios le dijo al pueblo, versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario
fuera del campamento. Fíjense que son consumidos y terminan ¿dónde? Terminan fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Es decir, estaban siendo desarraigados de medio del pueblo. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Es decir, no se le ocurra a nadie simpatizar con estos pecadores. Sigue diciendo una vez más en la última parte del versículo 6: ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no ¿qué? Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Qué tremendo, dice. ¿Cómo es que Dios no permitió que celebraran luto por estos dos muchachos? Fíjense que Dios está diciendo: no simpaticen ustedes con estos pecadores. Terrible. Y ustedes dicen: pero pastor, ¿por qué no podían celebrarle luto a estos muchachos? Sencillamente porque ellos habían sido consumidos por su desobediencia abierta a la voluntad de Dios. Así que Dios dijo: no celebren luto para ellos. Y fíjense que hay otro caso semejante a este: el pecado de Coré, Datán y Abirán. Fíjense lo que pasa cuando la gente simpatiza con los transgresores, que transgreden abiertamente la voluntad de Dios y le ofrecen lo común como si fuera santo. Dice en esa historia que trajeron sus incensarios, porque eran solamente levitas, no eran sacerdotes, pero querían ejercer el sacerdocio. Y Moisés dice: bueno, si se los traga la tierra, entonces yo soy de Dios. Si no se los traga la tierra, entonces ustedes están de parte de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando vinieron por la mañana con sus incensarios, dice que la tierra se abrió y se tragó a todos esos príncipes. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? El pueblo empezó a recriminar a Dios. ¿Cómo te atreves tú a matar a esos 250 individuos que vinieron con sus incensarios? Y Dios dijo: así es la cosa. Y hubo más mortandad. Porque Dios espera que se le respete. Dios es un padre de amor, pero Dios también es un juez de justicia. Y Dios espera que se le respete. Dios no es un individuo que podemos acercarnos a Él como nosotros queramos. Tenemos que reconocer que además de ser nuestro Padre, es el gran Dios del universo. Ahora inmediatamente nos preguntamos: ¿cómo es que Nadab y Abiú se les ocurrió la idea de tomar fuego común y ofrecerlo como si fuera santo? ¿De dónde se les ocurrió tal idea? Ellos sabían cuál era el fuego santo. ¿Cómo es que se les ocurrió tomar fuego común y ofrecerlo como si fuera santo? La respuesta está en Levítico 10 y empezando en el versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué problema tenían Nadab y Abiú cuando entraron al santuario? Entraron ebrios de vino, dice la Sagrada Escritura. Es decir, habían estado bebiendo y como resultado del vino no eran capaces de distinguir entre lo santo y lo que y lo común, porque estaban ebrios de vino. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 10. ¿Por qué no debían beber vino? Dice en el versículo 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Lo captaron? Que bajo la influencia del vino, ¿qué no puede hacer la gente? Distinguir entre lo santo y lo profano. Dios dice: cuando entren, no beban vino, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y también por otra razón: y para enseñar a los hijos de Israel
todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, que bajo la influencia del vino no pueden distinguir entre lo santo y lo común, y no pueden enseñarle al pueblo a obedecer los estatutos de Jehová. Así que resumiendo, estos jóvenes descaradamente, bajo la influencia del vino, no pudieron distinguir entre lo santo y lo común, no podían enseñarle al pueblo a obedecer los reglamentos que Dios había establecido, y por lo tanto toman fuego común y se lo presentan a Dios como si fuera, ¿qué cosa? Como si fuera fuego santo. Ahora yo quiero que nosotros miremos la otra cara de la moneda. Vamos a mirar una historia a donde alguien tomó algo santo y lo trató como si fuera común. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 5. Daniel, el capítulo 5. Y vamos a analizar esta historia tan fascinante. Daniel, el capítulo 5. Y voy a leer los primeros 4 versículos. Este capítulo describe la caída de Babilonia. Y dice en el versículo 1: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía. A ver, ¿qué pasa con ustedes? ¿Bebía qué? Vino. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en el versículo 2: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Yo pregunto, ¿esos vasos eran santos o comunes? Eran santos. ¿Y para qué los estaba usando Belsasar? Con fines comunes. Es decir, tomó lo que era santo y lo presentó o lo usó como si fuera común. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora quiero que noten que cuando bebe vino no es capaz de discernir entre lo santo y lo común, y por lo tanto el resultado es falsa adoración e idolatría. Es un proceso. Vino no puede discriminar entre santo y común, y como resultado, ¿qué cosa? Como resultado encontramos falsa adoración y desobediencia a los mandamientos de Dios, idolatría. Noten el versículo 3. Nuevamente, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora escuchen, bebieron vino y alabaron a los dioses. ¿De qué? De oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué interesante. Ahora yo pregunto, ¿sabía Belsasar lo que estaba haciendo? ¿Sabía Belsasar lo que era santo y lo que era común? Claro que lo sabía. Si ustedes siguen leyendo en Daniel el capítulo 5, específicamente en los versículos 22 y 23, la esposa de Nabucodonosor todavía estaba viva. Y cuando los magos y los adivinos no pudieron interpretar la escritura en la pared, la abuela de Belsasar le dice: mira, hay un muchacho que durante el reinado de Nabucodonosor era un experto en interpretar visiones y sueños. Si lo llamas a él, él te va a poder explicar la escritura en la pared. Y viene Daniel, y Daniel empieza a relatarle la historia de Nabucodonosor, la locura de Nabucodonosor. Le dijo: mira, Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, trajo los vasos sagrados, pero se llenó de orgullo, por lo tanto Dios lo mandó a comer hierba por 7 años, para que manifestase humildad. Y luego Dios le dice a Belsasar: y a pesar de que tú conocías toda esta historia, tú has tomado los vasos sagrados y has desacrado esos vasos sagrados. Yo pregunto,
El pecado de Belsasar fue un pecado contra lo que él sabía claramente que no debía hacer. Claro que sí. ¿Y por qué no fue capaz de distinguir lo santo de lo común? Sencillamente porque estaba bajo la influencia del vino. Y aquí estamos hablando de Babilonia. Y esto llevó a la caída de Babilonia y llevó a la muerte de Belsasar. Fíjense, el mismo fruto en todas estas historias. Ahora usted dice, ¿por qué presenta todo esto aquí, pastor? Porque saben ustedes que el mundo cristiano hoy está cometiendo el mismo pecado. Vayan conmigo a Apocalipsis 17 y vean cuál es el plan de Satanás para la iglesia en estos últimos días. Apocalipsis, el capítulo 17. Y no vamos a interpretar todos los símbolos, solamente lo que tiene relación con lo que estamos estudiando. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, ¿qué cosa? La sentencia contra la gran ramera. ¿Qué representa a una mujer en las profecías? En las profecías, una mujer representa a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahora, una mujer pura es una iglesia ¿qué? Pura. Una mujer ramera es una iglesia que se ha prostituido, es decir, se ha corrompido, ha abandonado su relación de amor con Jesús. Dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sabe lo que son las aguas? El versículo 15 dice que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, esta es una iglesia apóstata que se sienta sobre las muchedumbres del mundo. Noten el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han ¿qué? Embriagado ¿con qué cosa? Con el vino de su fornicación. Yo pregunto, ¿el vino va a ser un problema en los últimos días también? ¿Va a causar que la gente no pueda distinguir entre lo santo y lo común? ¿Sabe lo que significa el vino simbólicamente? Representa falsas doctrinas o falsas enseñanzas. La gente no va a poder distinguir entre lo santo y lo común, porque van a estar bajo la influencia del vino, de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Note lo que sigue diciendo en el versículo 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y quiero que noten el nombre de esta mujer, lo mismo que leímos en Daniel capítulo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, ¿qué cosa? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora yo quisiera leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 439, 39, y 440. Escuchen la interpretación de esto. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. Ahora usted dice, ¿cómo se aplica esto al mundo cristiano? Es muy sencillo. Según estudiamos anoche, Dios tiene un día de la semana que Él santificó. ¿Cuál día es ese? El séptimo día de la semana, el sábado. Aún los cristianos hoy en día tienen que reconocer que el séptimo día, sábado, es el día antes de la resurrección, porque la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y uno puede entender cómo los cristianos dicen, celebramos el domingo en honor de la resurrección, y dicen, el domingo de hoy es el mismo domingo de allá, pero dice, el sábado de hoy no es el mismo sábado de allá.
Si el domingo de hoy es el domingo de allá, el sábado de hoy es el sábado de allá también. Y Jesús resucitó el primer día de la semana, así que el sábado, el día anterior, es el séptimo día. Claramente la Biblia lo expone. Así que la Biblia dice, 6 días son comunes para tu trabajo, para lo que tú tienes que hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, son días seculares. Pero un día es ¿qué? Santo. ¿Qué dice el mundo cristiano? El mundo cristiano toma un día que no es santo y lo hace santo. Toma un día común y lo presenta como si fuera santo. Y toma un día que es santo y lo usa como si fuera ¿qué? Como si fuera común. Ahora, si Dios puede aceptar el domingo como día de reposo, un día común que el hombre le ofrece a Dios como si fuera santo, entonces Dios va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Porque es el mismo principio. Porque es tomar lo que Dios no ha santificado y presentarlo como si fuera santo. Es decir, el mundo cristiano hoy está haciendo exactamente la misma cosa que hicieron Nadab y Abiú. Y dicho sea de paso, esa es la peor clase de idolatría. Y ustedes dicen, ¿cómo que la peor clase de idolatría? ¿Saben que en realidad no hay diferencia entre adorar al sol que en adorar el día del sol? Claro que hay una gran diferencia, pastor. Vamos a mirarlo. Yo pregunto, ¿quién creó el sol? A ver, tan débiles, ustedes no han cenado todavía. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? ¿Es santo el sol? No. ¿Qué pasa entonces si usted convierte el sol en un objeto santo y lo adora? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo santo? Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día santo y lo usa como un día santo? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Cualquier cosa común que el hombre toma y hace santo y lo usa para la adoración es idolatría. Porque Dios no lo creó, Dios no lo hizo con ese propósito o con ese fin. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ahora, algunos estarán diciendo, pastor, entonces usted está diciendo que todas las oraciones de todos los cristianos no pasan del techo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Los adventistas no son el único pueblo verdadero de Dios. Hay millones de personas en todas las iglesias que aman a Dios y que guardan el domingo porque no saben mejor. El pecado de Nadab y Abiú es porque sabían. Por eso la oración no era aceptada. Pero en el caso de los cristianos, hay muchos cristianos que sencillamente escuchen a sus líderes espirituales que deben distinguir entre lo santo y lo común, entre lo profano y lo que es santo. Los ministros deben enseñar eso y en vez de eso están enseñando que un día común es un día santo. Y mucha gente no investiga, no conoce. Si aman a Dios y pecan en ignorancia, Dios acepta su sinceridad. Pero ¿saben algo? No podemos dejarlo allí. Porque la Biblia nos dice que Dios en estos últimos días está llamando a la gente en esas iglesias que está emborrachada con el vino de Babilonia, para que salgan de ese sistema y acepten la verdad de Dios. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 18 y empezando en el versículo 1. Apocalipsis el capítulo 18 y vamos a leer el versículo 1. Dice allí, después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Fíjese, es un mensaje mundial. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y por qué se volvió así? Escuchen. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia cayó porque ha bebido, ¿qué cosa? El vino de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y ahora noten el versículo más adelantador, el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Pregunto, ¿tiene Dios pueblo en Babilonia? ¿Tiene pueblo Dios en todas las iglesias que observan un día secular como si fuera santo? Claro que sí. ¿Por qué Dios iba a decir salgan de allá, pueblo mío, al menos que tuviera pueblo? Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus ¿qué? Ni recibáis parte de sus plagas. Ahora yo quisiera leerles una cita muy interesante, escrita por Elena White, de quien hemos leído antes, donde ella captó lo que yo estoy compartiendo con ustedes en nuestro tema de hoy. Esta cita se encuentra en una revista que se publicaba antes, se llama Signs of the Times, Señales de los Tiempos, marzo 31, 1898. Fíjense lo que dice: aquellos que ignoran el sábado del Señor y santifican el primer día de la semana, le ofrecen fuego extraño a Dios. Es un sábado extraño que Dios no les ha mandado que guarden. ¿Dios ha mandado que se guarde el domingo? ¿Qué día ha mandado que se guarde? ¿Dios mandó a Nadab y Abiú que llevaran ese fuego raro? ¿Qué fuego había mandado que se llevara? Del altar. Dice, es un sábado extraño que Dios no les ha mandado que guarden. ¿Lo aceptará Él de sus manos? Los hombres han inventado muchas cosas. Han tomado un día común que Dios no ha santificado y lo han revestido con prerrogativas de santidad. Han declarado que es un día santo, pero esto no le da ni un solo vestigio de santidad. Deshonran a Dios cuando aceptan instituciones humanas y las presentan al mundo como el sábado cristiano, día que no tiene como autoridad un así dice Jehová. Así como Nadab y Abiú ofrecen lo común en lugar de lo que ofrecen lo común en lugar de lo santo. Ahora hemos hablado de lo que está haciendo el mundo cristiano, pero hablemos un poco de nosotros ahora. ¿Saben que las decisiones que nosotros estamos tomando hoy en día determinarán a dónde vamos a estar cuando caigan las plagas y cuando venga el Señor Jesús? El tiempo en que debemos aprender a respetar lo que es santo, nosotros en la iglesia adventista, es hoy. Saben que nos hemos vuelto muy descuidados en la forma como tratamos aquello que es santo. Pensamos que a Dios ya no le importa cómo nos vestimos en la iglesia. Pensamos que a Dios ya no le importa lo que hablamos en la iglesia, hablar de temas comunes. Pensamos que a Dios no le importa que salgamos a comer en un restaurante el sábado. Pensamos que a Dios no le importa la clase de música religiosa que escuchamos. Pensamos que a Dios no le importa si diezmamos o no. ¿Saben ustedes que los adventistas que no diezman, que no devuelven el diezmo, cometen el mismo pecado de Nadab y Abiú, porque están tomando lo que es santo y lo están usando para propósitos comunes? Lo único es que el castigo se va a demorar más, porque Dios no castiga inmediatamente, pero últimamente va a pasar. ¿Me estoy explicando o no? Es el mismo pecado. Nosotros pensamos tal vez que Dios ha cambiado. Ya a Dios no le importa que nosotros consideremos santo lo que es santo y común lo que es común. ¿Ustedes creen que a Dios todavía le importa?
¿Estamos sirviendo y adorando al mismo Dios, mis hermanos y hermanas? Claro que sí. Si hay algo que los ministros de hoy deben enseñarle a la iglesia, es la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Mis hermanos y mis hermanas, ahora nosotros estamos tomando decisiones que van a determinar a dónde estaremos en ese gran día final. Saben que algunas personas me dicen: pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. Pero la misma gente dice que cuando tenga que entregar la vida por Jesús, la entrego. ¿Ve qué interesante? Algunos dicen: no, si guardo el sábado pierdo el trabajo. ¿Qué le hace pensar a usted que prefiere conservar el trabajo que guardar el sábado cuando va a tener que entregar su vida? Si no está dispuesto